microorganismos, contra células cancerígenas, ¿ya? Pero el complejo mayor de histocompatibilidad, cuando hay enfermedades autoinmunitarias, la célula sistema inmune y todos sus productos nos autoagreden, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad también participa en esa enfermedad autoinmunitaria. Y hay varios mecanismos por los cuales puede inducir enfermedad autoinmunitaria. Una de ellas es que cuando ya hemos mencionado a nivel del timo, se generan exceso de linfocitos T autorreactivos, tienen TCRs para reconocer lo propio. Esos linfocitos T tienen que morir en el timo y quien propicia su muerte son las células epiteliales tímicas que tienen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Esas son las que van a propiciar la muerte de células T autorreactivas. Y si falla ese mecanismo, falla el mecanismo del complejo mayor de histocompatibilidad, el mecanismo lo vamos a ver después, es una falla en la selección negativa de linfocitos T. Entonces esos linfocitos T con TCRs que reconocen lo propio van a salir a la sangre y por lo tanto pueden reaccionar contra mis propios tejidos, ser autorreactivos y generar enfermedad autoinmunitaria. Ese es un mecanismo por los cuales el complejo mayor de histocompatibilidad pueden generar enfermedad autoinmunitaria. Otro mecanismo es el llamado del mimetismo molecular, por el cual existe cierta similitud molecular entre determinados epítopes bacterianos y determinados epítopes, secuencias de péptidos que están en la región de hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad, mediante el cual las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son más sensibles a presentar antígenos bacterianos o de otros microorganismos. Eso se llama mimetismo molecular, semejanza de secuencia de aminoácidos, de péptidos entre la región de la hendidura y determinados antígenos, haciendo más propicia, más frecuente y más persistente la presentación antigénica con capacidad de poder generar enfermedad autoinmunitaria. Otro concepto es que, aparte de lo que estamos mencionando, que existen péptidos antigénicos extraños de microorganismos o de células cancerígenas, también se ha demostrado que en nuestras células, cuando están sometidas a algún tipo de estrés mecánico, estrés hipóxico, estrés por daño inflamatorio, etcétera, puede expresarse nuevas proteínas, nuevos péptidos y que pueden ser procesados y ser presentados a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, va a presentar péptidos propios, ¿ya? Y entonces, si presenta péptidos propios, puede generar una respuesta inmunitaria equivocada hacia nosotros mismos. Esos serían los tres mecanismos que podrían explicar cómo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad pueden generar enfermedad autoinmunitaria. Luego, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad están implicadas en este concepto que se llama tolerancia inmunológica materno-fetal, tolerancia materno-fetal. Cuando una mujer se embaraza y a partir del huevo, la mórula, todo eso se desarrolla el fetito va a tener en toda su composición de células, tiene la mitad de la madre y la mitad del padre, ¿sí? Por lo tanto, esas nuevas células del fetito le resultan extrañas al sistema inmune de la madre, ¿ya? El fetito, para poder defenderse del sistema inmune de la madre, que tiene células que vienen a eliminar al feto porque tienen pues nuevas proteínas del padre, el fetito va
va a generar unas células del trofoblasto se llaman, que se implantan a nivel de la decidua, más propiamente ya en la placenta. Y esas células del trofoblasto expresan buena cantidad de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, como el HLA, HLE y el G. Son nuevas moléculas que estamos viendo del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Principalmente la que más se expresa es el HLA-G, ¿ya? Estas moléculas, cuando vienen las células natural killer, que son las primeras células en detectar antígenos extraños, vienen a eliminar a las células fetales. Entonces, lo primero que se van a encontrar son con estas células del trofoblasto, en las cuales hay bastantes de estas moléculas HLA-G. Y estas, cuando vienen las células natural killer y se unen a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, se va a producir una interacción entre las moléculas HLA-G y las moléculas KIR de los receptores CAR de las células natural killer. De tal manera que la molécula HLA-G inhibe a los receptores activadores de las células natural killer, para que no se activen y no maten a las células fetales. Este es el principal mecanismo por las cuales el sistema inmune de las madres, más propiamente las células natural killer, no pueden agredir, no pueden eliminar a las células fetales. Si esto sucedería, continuamente habría abortos, ¿ya? Entonces, mediante este mecanismo, las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad clase 1 son los que van a inducir, pues, tolerancia materno-fetal. Tolerancia es que no haya respuesta inmunitaria, en este caso de la madre, contra el feto. También en un tiempo antiguamente se determinaba la paternidad determinando genes del complejo mayor de histocompatibilidad del padre y el hijo. Pero esto ya ha sido superado por otras determinaciones genéticas, ¿no? Del complejo mayor de histocompatibilidad, porque la sensibilidad o la especificidad de determinar los genes a través del complejo mayor de histocompatibilidad no eran tan tan sensibles, o sea, no llegaban al 80, al 70%, y entonces ya había nuevas técnicas para la determinación genética de paternidad. Antes se utilizaba, como les digo, la determinación de genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pero hoy en día ya ha sido dejado de lado. Estas son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para que vean la región de la hendidura, que es donde se une el péptido antigénico, ¿no? Así es la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá están las cadenas alfa y acá las cadenas beta, y acá la región de la hendidura donde va a anclar el péptido, ¿sí? Para ser presentado a los linfocitos T. Siempre para que vean que un antígeno, sea virus, bacterias, hongos, parásitos, en su constitución básicamente tienen como la parte antigénica las proteínas, ¿no? Pero también pueden ser polisacáridos o los ácidos nucleicos quienes actúen como determinantes antigénicos o epítopes. Entonces, un antígeno tiene varios epítopes, no solo uno, ¿ya? Y estos epítopes son justamente los que son presentados a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad al TCR de linfocitos T. No se presenta toda la molécula del antígeno, sino
un epítope, pero puede ser un epítope que va a ser reconocido por la célula T y va a generar una respuesta inmunitaria contra ese epítope. Pero puede ser que otro epítope de ese mismo microorganismo sea el presentado y va a generar otra respuesta inmunitaria contra ese antígeno, ¿ya? No es solo un epítope, sino pueden ser varios epítopes los presentados. Igual el BCR de los linfocitos B van a reconocer epítopes, ¿no? Epítopes. No reconocen a todo el microorganismo, pueden reconocer a uno o a otro epítope y generar respuesta inmunitaria contra esos epítopes de ese microorganismo. Hasta acá sería todo lo que es complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la inmunidad adquirida. Ya, están ubicados, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Entonces, ya a partir de ahora vamos a hacer todo lo que es inmunidad adquirida. Todo lo anterior es inmunidad innata. Y ahora ya vamos a tocar propiamente lo que es inmunidad adquirida. Hablar de inmunidad adquirida es hablar básicamente de los linfocitos. Los linfocitos son las principales células de inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando de algunas propiedades de inmunidad adquirida. Número 1, especificidad. Entonces, en inmunidad adquirida hay una especificidad que es dada por el TCR de los linfocitos T y que es dada por el BCR de los linfocitos B. Hay especificidad antígeno específica, más propiamente epítope específica, ¿sí? En eso radica la especificidad. El TCR es hay TCRs altamente específicas para reconocer epítopes de determinados microorganismos, células cancerígenas, fundamentalmente. Diversidad.
también está dada por el TCR de los linfocitos T y por el BCR de los linfocitos B. Esta diversidad se refiere a que existen tal cantidad de TCRs y tal cantidad de BCRs, más o menos 10 a la 10.000 millones distintos de TCRs, 10.000 millones distintos de BCRs, con capacidad potencial para poder reconocer a los epítopes de todos los antígenos que puedan existir, ¿sí? O sea, ya nuestro sistema inmune está preparado para reconocer a los epítopes que se generen en la naturaleza. Todos los epítopes de todos los antígenos que se puedan generar, prácticamente ya nuestro organismo tiene esa cantidad inmensa de TCR, de BCRs, para reconocerlos y generarles una respuesta inmunitaria adquirida para poderlos eliminar. Entonces, ¿en qué consiste estas propiedades de especificidad y de diversidad? Hemos dicho que están dadas ambas por el TCR y el BCR, ¿sí? Por el BCR de los linfocitos B, BCR que está conforme en el linfocito B virgen una molécula de inmunoglobulina M y una molécula de inmunoglobulina D, M y D, ¿ya? Ahora, esta molécula de inmunoglobulina que conforma el BCR tiene dos cadenas, una cadena pesada hacia adentro y una cadena ligera hacia afuera. Esta cadena ligera tiene menor cantidad de aminoácidos, ¿ya? En forma muy similar, el TCR de los linfocitos T tienen una cadena alfa y una cadena beta, ¿ya? Cadena alfa y cadena beta. Ambos tienen dos regiones. En la parte superior lo que se llama la región variable. Y en la parte inferior lo que se llama región constante. Región variable en el sentido de que varía la secuencia de aminoácidos. Esa variación en la secuencia de aminoácidos es mayor todavía en la punta de la región variable, ¿ya? Tanto para el BCR como para el TCR. Esa región que varía bastante en la región, en la región variable se llama región hipervariable, ¿ya? Son las regiones hipervariables que toman el nombre de determinantes de complementariedad, CDR. Se llaman así determinantes de complementariedad porque su secuencia de aminoácidos van a ser complementarios al epítope de un determinado microorganismo al cual se están uniendo, ya lo están reconociendo. Muy similar sucede en el TCR, ¿ya? Hay la región hipervariable con sus regiones determinantes de complementariedad que complementariamente van a reconocer al epítope de un determinado antígeno, al cual reconoce, ¿ya? Entonces, la especificidad se refiere a eso, que cada BCR y que cada TCR es altamente específico para poder reconocer a través de la región hipervariable al epítope de un determinado microorganismo. Entonces, si ustedes recuerdan, en inmunidad innata no había para nada esta especificidad. La especificidad era muy amplia. Ustedes recuerdan que un PRR, receptor de reconocimiento patrón, reconocía ¿a quién? A un PAN. Y un PAN estaba en muchos microorganismos, ¿sí? No había especificidad contra el epítope de un microorganismo, de un virus, de una bacteria. Era contra un PAN. Y el PAN está ubicado en muchos microorganismos al mismo tiempo, en bacterias, en hongos, por ejemplo, la manosa como PAN. Pero acá es específico para el epítope de un microorganismo o de una célula cancerígena, ¿sí? Esa es la especificidad.
Ahora, ¿en qué en qué va a consistir la diversidad? ¿Sí? ¿Cómo es que estos BCRs y estos TCRs más o menos son como 10.000 millones distintos que existen? Esa es la diversidad. El hecho es de que en los genes del linfocito B y en los genes del linfocito T, los genes que codifican para producir el BCR y el TCR no es un solo gen. Si sería un solo gen que codifica para producir un BCR, bueno, pues entonces no habría esta diversidad tan amplia, los 10.000 millones. ¿De dónde es que salen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber diversidad para reconocer esa enorme diversidad de epítopes que existen en toda la naturaleza. Entonces, ya los estudios han demostrado que existen a nivel genético lo que se van a llamar segmentos genéticos con varios genes, ¿ya? Entonces, reiterando un poco esto, para entrar en esto de la genética, tenemos la región variable en ambos que varía bastante la secuencia de aminoácidos, y acá la región constante, tanto para el BCR como para el TCR, que constantemente tienen la misma secuencia de aminoácidos. No cambia la secuencia de aminoácidos para el BCR o para el TCR. Todos los TCRs, todos los BCRs tienen esta región constante muy similar en su secuencia de aminoácidos. Digo muy porque varía muy poco. Vamos a ver después que siempre hay un poco de variación, ¿ya? En la región constante de aminoácidos. Entonces, a nivel genético, a nivel de los linfocitos B, de los linfocitos T, y voy a hablar ahora de en adelante solo de los linfocitos T, pero sucede muy similar con los linfocitos B. Los genes que codifican para producir el TCR, son distintos los genes, ¿ya? No es un gen que codifica para producir todo el TCR. Así, la región alfa y para la región alfa ya existe un gen distinto. Para la cadena beta es otro gen distinto, no es lo mismo. Para la región variable de la cadena alfa son otros genes distintos. Para la región constante de la cadena alfa son otros genes distintos. Entre la región variable y la región constante existe un segmento genético join, de unión de la región variable con la constante, un segmento genético J de join, ¿ya? Entonces, existen a nivel del núcleo de estas células, estoy hablando del linfocito T, es muy similar a lo del linfocito B que pasa, los llamados segmentos genéticos. Segmento genético variable, variable para la cadena beta y para la cadena alfa del linfocito T. En ese segmento genético, como vamos a ver, existen varios genes, ¿ya? Existe un segmento genético join. Ese segmento genético join es el que va a codificar para producir las secuencias de aminoácidos, los péptidos, que van a conformar la unión entre la región variable y la región constante. El segmento genético C, para la región constante de la cadena alfa y beta, este segmento genético C van a tener genes que van a codificar para producir estos péptidos que van a formar la región constante, ¿sí? Y hay un segmento genético que se llama de diversidad, que no está bien ubicado, está diversamente ubicado, que tiene genes también para producir péptidos que finalmente van a conformar pues el TCR. Entonces, ¿en qué consiste esto de los segmentos genéticos? Entonces, hay segmentos genéticos para formar las cadenas alfa y para formar las cadenas betas del TCR. Estoy hablando del TCR. Entonces, hay segmentos genéticos variables, segmentos genéticos join y segmentos genéticos constantes, ¿ya? Que van a formar la cadena alfa del TCR.
En el segmento genético variable existen más o menos de 70 a 80 genes. En el join, 61 genes. Y en el constante, un gen. ¿Por qué un gen? Porque sabemos que la región constantemente, todos los TCRs tienen la misma secuencia de aminoácidos, los mismos péptidos. Entonces, solo hay un gen que va a formar todo lo que es la cadena constante, la región constante de la cadena alfa, ¿ya? Por eso hay uno. En cambio, tiene que haber más genes en la región variable porque justamente estos genes son los que van a propiciar que existan las regiones variables, hipervariables, las que se van a unir al epítope del antígeno. Tienen que ser varios genes, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que estos genes se unen para formar la cadena alfa del TCR? Entonces, esto se sucede mucho a nivel genético, lo que es hay enzimas que propician la unión de estos genes para formar la cadena alfa. Así, por ejemplo, el gen 1 constante se va a unir con un join, puede ser el 60, el 40, el 2, etc. Y estos dos se van a unir con otro gen de la región variable, puede ser el 1, puede ser el 5, etc. Y al final de cuentas, la unión de estos tres genes van a codificar para producir las proteínas de esta cadena alfa, ¿sí? Y así como se pueden unir un gen con otro, se pueden unir con otro, ¿sí? Y dar distintas cadenas alfa, donde en la región variable es la que va a variar más. ¿Por qué? Porque van a propiciar hay mayor cantidad de genes que van a propiciar que se forme más variabilidad a nivel de la cadena alfa, ¿ya? Por tener más genes. Cosa muy semejante sucede para formar las cadenas beta del TCR. Tenemos la región, el segmento genético variable que tiene 58 genes. Hay el segmento genético join que lo une con el segmento genético constante. El constante siempre va a tener un gen. Y acá este segmento genético de diversidad tiene más o menos 10 genes. El join varía más o menos por los 61 en este lado. El hecho es de que también se van a unir genes, un gen de acá, un gen de acá, un gen de acá y un gen de acá. Y así se van a formar una enorme posibilidad de generar cadenas beta. ¿Cuánto es la posibilidad de generar TCRs distintos? ¿Sí? Haciendo este ensamblaje genético de unirse un gen de acá con otro gen de acá, con otro gen de acá, igual con la cadena beta, un gen de acá, otro gen de acá y otro gen de acá. ¿Cuánto es la posibilidad de cuántos distintos TCRs se pueden formar? Esta enorme cantidad de TCRs distintos, más o menos 10 a la 22, ¿ya? Que es demasiado, como que la naturaleza se ha excedido en formar TCRs para reconocer epítopes extraños, mucho, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que se generan muchos TCRs y muchos TCRs son capaces de reconocer epítopes de lo propio, de nuestras propias células. Y por lo tanto, si salen del timo ya los linfocitos T maduros con TCRs que van a reconocer lo propio, me van a autoagredir, ¿sí? Entonces, en el timo tiene que producirse eso que se llama la selección negativa, por lo cual las células dendríticas a través de los complejos mayores de histocompatibilidad van a seleccionar al TCR que son autorreactivos, ¿ya? Los van a reconocer y les van a propiciar que estos mueran por apoptosis, ¿ya? Eso es lo que he venido diciendo, que en el timo es también un órgano de tolerancia inmunológica. Tolerancia significa anergia o muerte, y en este caso de muerte de linfocitos T. Linfocitos T que están madurando y que tienen TCRs que equivocadamente pueden reconocer lo propio y por lo tanto tienen que morir ahí en el timo, ¿ya? Entonces, si son 10 a la 22,
la mayor cantidad de ellos tienen que TCRs en exceso y van a morir. Van a morir 10 a la 12 y lo que van a quedar, he dicho, es más o menos 10 a la 10.000 millones de TCRs distintos. Por lo tanto, 10.000 millones de linfocitos T distintos capaces de reconocer potencialmente esa cantidad de epítopes que puedan existir en todos los microorganismos, en todas las células cancerígenas, ¿sí? Y para eso ya estamos preparados, ¿ya? No es 10 a la 9, sino más o menos 10 a la 10.000 millones distintos, viables, ¿ya? A todo esto se llama el reordenamiento genético, ¿ya? Esto solo sucede a nivel de los linfocitos T, linfocitos B, ¿ya? Otras células del organismo no tienen este reordenamiento genético. El sistema inmunitario se ha equipado de este reordenamiento genético para asegurar nuestras defensas frente a cualquier microorganismo que pueda existir y que pueda que sea capaz de invadirnos y por lo tanto causarnos daño. Ya el sistema inmunitario tiene tal cantidad de TCRs y de BCRs que van a reconocer cualquier neoantígeno que se pueda formar, ¿ya? Esto que antes no tenía una explicación clara, ¿cómo era posible pues que exista tanta cantidad de TCRs si nosotros solo tenemos 21.000 genes, 25.000 genes o 30.000 genes? Antes se decía 60.000, se ha ido bajando y alrededor hoy en día es de 21.000 a 25.000 genes. Y entonces si son esa cantidad de genes y un gen codifica para producir solo una proteína, ¿cómo es posible que tengamos pues 10.000 millones de distintas proteínas, 10.000 millones distintos de TCRs y de BCRs, ¿no? Y eso era algo que constantemente los investigadores estudiaban cómo era posible, qué cosa está pasando a nivel genético de los linfocitos T y B para que exista esa enorme cantidad de TCRs y de BCRs. Entonces, este investigador japonés, Susumu Tonegawa, se le dio el Premio Nobel de Medicina en el año 1987 porque él fue justamente el que descubrió todo este mecanismo del reordenamiento genético, ¿ya? Para producir la enorme cantidad de la diversidad de lo que son los TCRs. El TCR no es otra cosa que un anticuerpo, una inmunoglobulina M o G, igualito la diversidad de los TCRs, ¿ya? Entonces, este fue el investigador que en esos años ya se pudo reconocer esto del reordenamiento genético para explicar la diversidad de BCRs, de anticuerpos o de TCRs. Una tercera propiedad de la inmunidad adquirida es la memoria, ¿sí? Los linfocitos T, los linfocitos B, tienen esa capacidad de que cuando reconocen antígenos, un 10-20% de ellos no van a entrar en la batalla para generar una respuesta inmunitaria, eliminar el antígeno, sino que se van a diferenciar en linfocitos de memoria. Van a ser capaces de guardar la memoria durante muchos años para cuando por segunda vez entre el antígeno, ellos rápido reconocerlos a través del TCR y del BCR y rápido generar una respuesta inmunitaria con el fin de eliminarlos. Esta memoria, dije que los linfocitos T existía una molécula proteica que se generaba y que era el CD45-Rho, ¿sí? El CD45-Rho es el que me dice esta es una proteína que se expresa en la membrana de los linfocitos T y que me va a decir que este es un linfocito T de memoria, ¿ya? De memoria. Igual para los linfocitos B, las moléculas que me dicen que es un linfocito B de memoria son las moléculas que se expresan en su membrana de moléculas de inmunoglobulina G, A y E. La presencia de estas en la membrana de los linfocitos B me habla de memoria.
Desde luego que no son las únicas moléculas proteicas que me van a decir que hay memoria, sino también hay otras, ¿ya? Otras que me dicen, este linfocito T helper o T citotóxico es de memoria, ¿sí? Pero estos son los marcadores generales de memoria, el CD45-RO en linfocito T y estas moléculas de inmunoglobulina en los linfocitos B. ¿Cómo es que se generan la memoria de los linfocitos T? Los linfocitos T, una vez que han reconocido a través de su TCR en su antígeno, esos linfocitos T van a proliferar, se van a activar, van a proliferar y van a generar una respuesta inmunitaria, bien sea celular o bien sea humoral, siempre con el fin de eliminar a los microorganismos, sean extracelulares o sean intracelulares. Pero un 10-20% se activa y no entra en la batalla en generar inmunidad celular humoral, sino más bien ellos se activan ¿para qué? Para diferenciarse en lo que se llama memoria, ¿ya? ¿Y quiénes propician que los linfocitos T, sean helper o citotóxicos, generen memoria, no entren en la batalla, no se activen para entrar en la batalla, generar respuesta inmunitaria adquirida, sino más bien estén quietos, activos pero quietos y vivan muchos años? Quienes hacen propicio eso son estas interleucinas, la 7, la 15 y la 17. Al actuar sobre sus receptores que existen en la membrana de los linfocitos T, estas interleucinas van a generar vías de señalización, factores de transcripción, después genes que van a codificar proteínas y proteínas que van a impedir que estos linfocitos T mueran, ¿ya? Que vivan años de años. Cuando un linfocito T se activa para entrar en la batalla, para generar la respuesta inmunitaria adquirida, ¿ya? Y entonces ya entra en la batalla, y una vez que entra en la batalla, después ellos dicen, ya generé una respuesta inmunitaria, ahora ya no sirvo y por lo tanto tengo que propiciar mi muerte. Generalmente ellos mueren por apoptosis, ellos mismos programan su muerte por apoptosis, mueren, ¿ya? Pero estos linfocitos T sobre los cuales han actuado las interleucin 7, 15, 17, no van a morir por apoptosis. Estos de acá van a hacer que estos linfocitos T generen proteínas antiapoptósicas. Por lo tanto, impidan la muerte de estos linfocitos T, ¿ya? Y si no mueren, van a vivir largos años con TCRs que van a reconocer rápidamente al antígeno cuando entra por segunda o más veces, ¿ya? Estos genes que activaron van a codificar para producir proteínas que se ponen en la membrana de estas células, como el CD45-RO, que me dice, tiene proteínas antiapoptósicas, estos linfocitos B son de memoria, van a vivir muchos años, tienen ahí su TCR que van a reconocer ese antígeno en forma específica para cuando venga por segunda o más veces y rápido generar una respuesta inmunitaria adquirida para rápido eliminarlos. En general, la respuesta inmunitaria adquirida celular o humoral demora en promedio 10 a 15 días en generarse, ¿ya? Ahí generan los anticuerpos o los linfocitos T citotóxicos para eliminarlos. Pero cuando estos linfocitos de memoria reconocen por segunda vez, la respuesta inmunitaria es rápida, 3 días. En 3 días ya se está generando respuesta inmunitaria adquirida para eliminar a esos antígenos específicos. Ahora, la generación de linfocitos B de memoria es un poco más compleja, requiere la interacción de varias células con los linfocitos B. De un lado, la interacción de los linfocitos T helper 2 con los linfocitos B. De otro lado, la interacción de las células dendríticas interdigitantes con los linfocitos B. Hay un mediador que es el C3D, este componente del complemento con su receptor CD21.
También la interacción del componente solo, del complemento del C3D con su receptor, el CD21. Y también hay todavía otros hechos más que vamos a ver después, que hace que el linfocito B, un 10-20% de linfocitos B, no entren en batalla y más bien se diferencien en memoria. Algunos de todos estos contactos, vías de señalización, factores de transcripción, genes que codifican para producir estas proteínas de membrana, la G, la A y la E, inmunoglobulina A, G y E, que me van a decir que esto ya es memoria, que este linfocito B ya encontró a su antígeno, ya perdió su virginidad y ahora se va a convertir en memoria. Entonces, esta molécula de inmunoglobulina GAE me dice que ya es memoria, que este linfocito B ya perdió su virginidad, ya encontró a su antígeno, ¿sí? Y ahora está pasando a vivir largos años. La base de las vacunas, en la lucha contra los virus, contra bacterias, hongos, se ponen vacunas. Hoy en día se está buscando la vacuna contra el SARS-2, es generar linfocitos T, linfocitos B de memoria, que vivan largos años y que estos permitan, cuando ya entre el virus por segunda vez, rápidamente estos lo eliminen, ¿no? A todos los que les ha dado ahora el virus, ya han generado linfocitos T, linfocitos B de memoria, por lo tanto, ya cuando entre por segunda vez, estos linfocitos T de memoria, B de memoria rápido van a generarles una respuesta inmunitaria adquirida para eliminar al virus. Y de esa manera no haya las reinfecciones, ¿no? Y si hay reinfección, como se está tratando de decir que en algunos pacientes hay reinfección, de 15 millones que les ha dado, hay 22 casos, creo, descritos que hay reinfección, será pues porque estos linfocitos de memoria T y B, por alguna circunstancia han entrado ya no funcionan bien su maquinaria antiapoptósica y por lo tanto están muriendo por apoptosis. Y esto es lo que no se sabe bien, ¿no? Los virus cada vez se arman de mayores estrategias, todo es lucha por la supervivencia y el virus querrá también sobrevivir, pues no querrá tener estos linfocitos de memoria y por lo tanto tratará de eliminarlos. Eso no se sabe todavía qué es lo que está pasando en estos que se han reinfectado, pero una posibilidad es que estos linfocitos T y B de memoria su maquinaria antiapoptósica deje de funcionar. Puede ser que el virus haga eso, ¿no? Que deje de funcionar la maquinaria antiapoptósica y entonces estos mueren por apoptosis y se va a dar la reinfección. Otra propiedad de la inmunidad adquirida es la autolimitación. ¿A qué se refiere la autolimitación? Se refiere a que cuando se ha generado los linfocitos T, los linfocitos B, generaron una respuesta inmunitaria, bien sea celular o humoral, y ya se eliminó al antígeno, esos linfocitos T, esos linfocitos B, tienen que propiciar ellos mismos su muerte. Ellos programan su muerte mediante apoptosis o bien también entran en anergia, en un estado de no activación. Están vivos, pero no entran en activación. Entonces, a eso se refiere la autolimitación. Los mismos linfocitos se autolimitan, ¿ya? Bien entran en apoptosis o bien entran en anergia. O sea, ellos no pueden seguir activos porque si siguen activos, me van a dañar a mis propias células y pueden generar enfermedad autoinmunitaria. Esa es la autolimitación. Después, los linfocitos T a través del TCR y los linfocitos B a través de su BCR van a discriminar lo propio de lo extraño, ¿sí? Porque los TCRs y los BCRs solamente van a reconocer epítopes extraños, epítopes de microorganismos, epítopes de células cancerígenas, ¿ya? Pero el TCR y el BCR no van a reconocer mis propias proteínas de mis células, no las van a reconocer porque ya sabemos que los que se producían en exceso mueren en el timo.
para los linfocitos T, y los que se producen los linfocitos B con BCRs autorreactivos van a morir en la médula ósea. Los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo. Ahí se va a producir ese proceso de selección negativa de eliminar a los linfocitos T que tienen TCRs autorreactivos y de eliminar a los linfocitos B que tienen BCRs autorreactivos. Esto es en la médula ósea y esto es en el timo. Entonces, esa es otra propiedad de la inmunidad adquirida, discriminar entre lo propio y extraño. Una sexta propiedad de la inmunidad adquirida es esto que ya lo he comentado, el rearreglo de sus genes para expresar diversidad de TCRs o de BCRs. Esto no sucede de ninguna manera a nivel de las células del sistema inmune innato, donde hemos dicho que las principales células son los macrófagos, las células dendríticas, ¿sí? Interdigitantes. Y esas células no rearreglan para nada sus genes. Esas células no necesitan tanta diversidad de PCRs, de BCRs, porque ellos tienen simplemente los PRRs. Y si ustedes se acuerdan, los PRRs, más o menos ¿cuántos habían? ¿Alguien me dice? 11. Muy bien, 11. ¿Cómo te llamas? Joely Calderón. Y ahorita te pongo un punto. Entonces, 11, ¿no? Son limitados, son pequeños esos receptores de reconocimiento patrón, los PRR, ¿sí? 11. En cambio, los TCR, los BCR, 10.000 millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esta peculiaridad, los rearreglos de sus genes. Las células de la inmunidad innata, entonces, tienen un número bien limitado de genes que van a codificar. Esos genes deben ser 11 genes que van a codificar para producir 11 PRR, ¿sí? Es un número finito, bien limitado, de estos PRRs. Ahora veamos las células natural killer, ¿ya? Yo les he venido hablando que siempre las células natural killer son células de inmunidad innata, ¿ya? Son células de inmunidad innata. Las células natural killer, pero al mismo tiempo son linfocitos. Y los linfocitos son las células de inmunidad adquirida. Por lo tanto, las células natural killer también son células de inmunidad adquirida, ¿ya? Pero no tienen todas las propiedades que tienen los linfocitos T y B, ¿sí? Entonces vamos a ver. Las células natural killer en esencia son células de inmunidad innata, ¿sí? Esas células natural killer son células, bueno, se les llama natural porque en forma natural, espontánea, rápida, van a matar a microorganismos o células que han degenerado en cáncer en forma rápida, inmediata, en forma natural. Por lo tanto, son células de inmunidad innata, primera línea de defensa, rápido actúan, tienen un reconocimiento rápido, polisacáridos, receptor de polisacáridos, para eliminar rápidamente en cuestión de minutos a antígenos extraños. Pero la célula natural killer va a estar sujeta a la acción de determinadas citocinas. Vamos a ir viendo después, hay todo un capítulo de células natural killer, cómo las citocinas generadas por los linfocitos T sobre todo, T helper 1, van a actuar sobre las células natural killer y va a hacer que estas células natural killer ya adquieran propiedades de inmunidad adquirida, intervengan en lo que es inmunidad adquirida, ¿ya? Estas células natural killer no tienen el rearreglo genético que tienen los linfocitos T, los linfocitos B, pero se ha visto que tienen genes que son muy polimórficos, algo semejante a lo que pasaba con las
con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que eran genes muy polimórficos, que podían tener variantes, alelos, esos genes, y por lo tanto codificar para producir distintas proteínas, ¿sí? Que se van a expresar en la membrana de las células natural killer. Entonces, pueden tener varias cantidades de receptores, estas células natural killer, producto de estos genes polimórficos, ¿ya? Uno de estos receptores es este receptor NK de la célula natural killer G2D. Es un receptor de lectina tipo C. Si recuerdan, más antes hemos hablado de los receptores lectina tipo C. Ahí estaban los de manosa, pero también había este NKG2 de las células natural killer. Bueno, otra característica de la célula natural killer de inmunidad adquirida es esta. Tienen habilidad para proliferar cuando son activados. En realidad es una característica también de los linfocitos T, de los linfocitos B, una propiedad, mejor dicho, la de proliferar, ¿ya? Una vez que el TCR y el BCR de los linfocitos T y B respectivamente, y también los receptores activadores de las células natural killer reconocen a sus antígenos, van a tener una capacidad de sintetizar proteínas que intervienen en la mitosis, o sea, en la división celular, capaces de generar gran cantidad, capaces de generar nuevas cantidades de linfocitos T, de linfocitos B, de células natural killers, ¿ya? Esa es propia de los linfocitos. Esa capacidad de proliferación no la tienen ni los macrófagos, ni las células dendríticas interdigitantes, ni los neutrófilos, eosinófilos, ¿ya? Entonces, la propiedad de proliferar es propia de los linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B, células natural killer. Y lo otro es que antes no se sabía y se decía que no, es que las células natural killer también pueden generar memoria, células natural killer de memoria antígeno específico, epítopes específicos. Pero todavía esto no está muy bien estudiado, pero lo que hasta ahora se sabe es que son los linfocitos T y B los que realmente generan memoria, los que realmente están preparados para vivir durante muchos años y capaces de defendernos ante una segunda agresión. En cambio, las células natural killer ya se está estudiando, se está viendo también que pueden vivir largo tiempo, años, pero todavía el rol de defensa en una segunda intervención contra un microorganismo todavía no está bien definida. Entonces, ya para ir englobando y vamos a entrar después ya a desarrollar la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida son dos tipos, inmunidad humoral e inmunidad celular. ¿A qué se refiere la inmunidad humoral, de humor? Humor se refiere a que en la sangre, hay determinadas proteínas llamadas los anticuerpos o moléculas de inmunoglobulinas. Por esto es la presencia de anticuerpos o inmunoglobulinas en la sangre es lo que define la inmunidad humoral. La inmunidad humoral, sus principales células son los linfocitos T helper 2, los linfocitos B y las células plasmáticas, ¿ya? Principales células de inmunidad humoral. Y la inmunidad celular porque está dado fundamentalmente por células que van a eliminar a los microorganismos, por eso se llama celular. Las principales células son los linfocitos T helper 1, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos y también las células natural killer. Estas son las principales células de inmunidad celular, ¿ya? Son estas células las que van a eliminar a los antígenos extraños.
Acá no hay humor, acá no hay anticuerpos, ¿sí? En la humoral sí hay anticuerpos. Entonces ya en las próximas clases vamos a comenzar a desarrollar lo que es inmunidad humoral, lo que es inmunidad celular. Y para que no se pierda de vista, ya este gráfico ya les he mostrado, y es global para que se vea cómo en primera instancia está la inmunidad innata en la lucha contra antígenos, el macrófago, la célula dendrítica interdigitante, el neutrófilo, la célula natural killer son células de inmunidad innata, ¿sí? Y las células de inmunidad adquirida no son otra cosa que los linfocitos T, que son básicamente T helper 1, T helper 2, y los linfocitos B, ¿sí? Los T helper 2 propiciarán, una vez que reconocen antígenos y activan, producen interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13, activan a los linfocitos B, estos se diferencian en células plasmáticas, y estos ambos células producen los anticuerpos o llamadas también moléculas de inmunoglobulina, que en la parte hipervariable, en su región hipervariable, se va a unir al epítope de un antígeno extracelular, el mismo que fue captado por acá y desencadenó la producción específica de este anticuerpo, ¿sí? ¿Y cómo es que se elimina este antígeno extracelular? Ya lo conocemos, porque este anticuerpo actúa como una opsonina, tiene su parte FC, acá abajito, que es reconocida por receptores FC que existen a nivel de neutrófilos macrófagos, y de esta manera lo internalizan hacia adentro y ahí lo eliminan, ¿sí? Ese proceso hemos dicho que se conoce como opsonización. Y el eosinófilo más bien lo hace mediante un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. En la segunda clase hemos tocado ese tema, ¿sí? Y todo esto es inmunidad humoral, ¿sí? Todo esto es inmunidad humoral, que con más detalle todavía tenemos que verlo después. Y por este otro lado tenemos la inmunidad celular. Las principales células son los linfocitos T helper 1, que una vez que a través de su TCR reconocen un antígeno intracelular, van a producir gamma interferón, interleucin 12, y estas dos citocinas van a activar a los linfocitos T citotóxicos para que estos eliminen una célula blanco que tiene un antígeno intracelular, ¿sí? Igual más o menos es el mecanismo para células natural killer, que por recibir el efecto de estas dos citocinas van a participar en lo que es inmunidad adquirida, en lo que es inmunidad celular, que de una manera muy semejante a los linfocitos T citotóxicos van a eliminar células blanco que portan antígenos intracelulares, ¿ya? Todo esto es inmunidad celular. Células principales responsables, T helper 1, T citotóxico, células natural killer. De inmunidad humoral, células principales, T helper 2, linfocitos B, células plasmáticas. Interleucinas fundamentales de inmunidad humoral, interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13. Interleucinas fundamentales de inmunidad celular, gamma interferón, interleucin 2 y también interleucin 12. Ya, este es un gráfico general que nos permite ubicarnos muy bien lo que es inmunidad innata, lo que es inmunidad adquirida, y desde luego, pues que cuando se habla de inmunología, lo que más se toca es la inmunidad adquirida. Antes todo era inmunidad adquirida, pero hoy en día ya se ha visto que la inmunidad innata también tiene un rol fundamental en eliminar antígenos, y sobre todo es el quien genera el tipo de respuesta inmunitaria adquirida, bien sea humoral o bien sea celular, y esto ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Estas células al final de cuentas son las que van a decidir qué tipo de inmunidad quiero, bien humoral o bien celular, ¿sí? Esta última diapositiva para que veamos
ya lo que vení comentando, las diferencias entre lo que es inmunidad innata y lo que es la inmunidad adquirida. Entonces, en la inmunidad innata, ya hemos dicho, es la primera línea de defensa y la inmunidad adquirida viene a ser la segunda línea de defensa. La inmunidad adquirida, la acción de inmunidad celular o la de producción de anticuerpos inmunoglobulinas, generalmente se va a dar a partir del 7º día hasta el 15º día, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar del virus de este SARS-2, que para que se generen anticuerpos, inmunidad adquirida, van a demorar de 7 a 15 días. Primero es inmunoglobulina M y después es la G, ¿ya? Entonces eso se refiere a segunda línea de defensa. Todavía demoran días en generarse la inmunidad adquirida. Generalmente a partir del 7º día, puede ser a partir del 5º día también, pero la innata es rápida. Es cuestión de minutos, horas o días, ¿no? Células. Ya conocemos los macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, células natural killer, y inmunidad adquirida hablamos de linfocitos, TB, también las células natural killers. Ya hemos dicho esto también, que estas células de acá no proliferan, no hay proliferación. Una vez que se activan, no proliferan. En cambio, acá sí tienen que proliferar los linfocitos, porque existen lo que se llaman clonas o grupos de linfocitos T. Este linfocito T va a tener un TCR específico para un epítope, y son 10.000 millones distintos, y entonces una clona es un grupo pequeño de linfocitos T que tienen TCRs para reconocer a esos epítopes extraños. Entonces, estos linfocitos T serían, esa pequeña clona sería incapaces de podernos defendernos. Necesitan proliferar gran cantidad de linfocitos T para poder generar una respuesta inmunitaria adquirida de mayor magnitud para poder defendernos. Si no proliferan, estaríamos hechos. No habría buena respuesta inmune adquirida, ¿ya? Tiene que haber proliferación de estas células. Las principales moléculas en inmunidad innato son estas proteínas del complemento vía alterna. Acá también participa en la inmunidad adquirida el complemento, pero ya no es la vía alterna, sino es la vía sistémica, otra vía que vamos a verla después. Hay citocinas de inmunidad innata y hay citocinas de inmunidad adquirida. Acá, desde luego que inmunidad adquirida los anticuerpos, acá no hay anticuerpos. La especificidad, nuevamente lo que habíamos comentado. En inmunidad innata, los PRRs tienen especificidad para antígenos compartidos, para PAN, ¿sí? Hay más o menos 11 PRRs que van a reconocer serían 11 PAN, pero en realidad son un poco más de PAN, ¿sí? Pero son limitados estos PAN. Y acá más bien la especificidad es para un determinante antigénico o para un epítope de un microorganismo, de un determinado microorganismo. Y un microorganismo hemos dicho que tiene varios determinantes antigénicos o epítopes. El mecanismo de eliminación e inmunidad innata, les he dicho, básicamente es por fagocitosis, ¿no? Por producción de radicales libres de oxígeno, por proteasas. Y en inmunidad adquirida, el mecanismo de eliminación de microorganismos es mediante la opsonización en inmunidad tumoral, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos en inmunidad humoral, y en lo que es inmunidad celular está dada por las células, los linfocitos T citotóxicos y las células natural killers. Memoria, no hay memoria para estas células, no hay, y sí hay memoria para los linfocitos, ¿sí? Distinción, lo propio del extraño, sí para la inmunidad innata, porque los PRR, estos receptores de reconocimiento patrón,
reconocen solo a los PAN, que son extraños. El PAN es patrones moleculares asociados a patógenos, son extraños, ¿ya? El PRR no puede reconocer lo propio, por lo tanto, distingue lo propio de lo extraño. Igual lo que lo hace el TCR y el BCR, ¿sí? Estos solo pueden reconocer epítopes extraños, no pueden reconocer lo propio. Hasta acá llegaríamos. Si tienen preguntas, me pueden hacer. Doctor, ¿Ya? una pregunta. Cuando mencionó que las células natural killer, o sea, son de inmunidad innata, pero tienen características de la inmunidad adquirida, ¿también las células natural killer proliferan? Sí, sí, es lo que he dicho. Ah, Proliferan, comienzan a proliferar cuando participan en inmunidad adquirida, cuando son sujetas a la acción de esas citocinas. Gamma interferón, interleucin 2, la 12, también tiene otras, los interferones alfa, tipo 1, alfa y beta, y también el gamma. Todos ellos actúan sobre las células natural killer y dentro de sus acciones las hacen proliferar. Mitosis, proteínas mitósicas. Fases del ciclo celular. Doctor, una pregunta más. En la parte del procesamiento antigénico, HLA-DM es lo mismo que complejo mayor histocompatibilidad 2. Ah, ya. Claro, se les descubrió en los leucocitos y se le llamó HLA. Pero DM no es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Se le llama HLA-DM porque se les descubrió en los leucocitos humanos, pero su función simplemente es dar estabilidad a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Darles estabilidad, pero no actúan como presentadoras de antígenos, para nada. Ah, ya, doctor. Gracias. ¿Tienen más preguntas, chicos? Yo, doctor. A ver, Sara. Ya, doctor, una pregunta. No le escuché muy bien cuando usted dijo, ¿quiénes son los que se encargan de propiciar la muerte de los linfocitos T autorreactivos en el timo? Sí, eso lo vamos a ver después cuando hagamos tolerancia inmunológica. Las células epiteliales tímicas actúan como células presentadoras de antígenos profesionales, tienen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Y esa célula tiene una capacidad muy prodigiosa de poder presentar todos nuestros antígenos en nuestras células, lo vamos a ver después, a través de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 al TCR de los linfocitos T. De tal manera que si ese TCR reconoce a esos antígenos propios, ese tiene que morir. Los linfocitos T, las células epiteliales tímicas van a expresar el Fas ligando y van a interaccionar con el Fas receptor de esos linfocitos T autorreactivos y los van a eliminar, a matar por apoptosis, ¿ya? Eso es lo que se va a llamar selección negativa. El timo lo selecciona para eliminarlos, no sirven. Selección negativa. Eso hacen las células epiteliales tímicas, ¿ya? Un poquito más de detalle lo vamos a ver después. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta. Ya. La interleucina 10
es producida por los macrófagos y las DC las inhiben. ¿Es alguna forma de que esta regulación negativa? ¿Es alguna forma de que esta regulación sea negativa? La interleucin 10 básicamente sí, es producida por macrófagos, células dendritas interdigitantes y que propician la diferenciación de T helper 0 en T helper 2, la interleucin 10, la 4, ¿ya? Ya. Pero la interleucin, me estás diciendo de la 10, ¿no? Sí, interleucina 10. Ya, pero Sí. al mismo tiempo también es producida por los linfocitos T helper 2, ¿ya? Los T helper 2 también producen interleucin 10. Y este interleucin 10 va a actuar sobre los linfocitos B para activar a los linfocitos B y generar respuesta inmunitaria humoral. Tú me has preguntado si es que eso tiene que ver en selección negativa. En la regulación negativa. Ya. La interleucin 10 propicia inmunidad humoral para eliminar microorganismos extracelulares. Pero la interleucin 10 se llama en términos generales, se le llama una citocina regulatoria, como que regula la respuesta inmunitaria, frena la respuesta inmunitaria, pero en realidad frena la respuesta inmunitaria celular, ya a la celular. Entonces, sí, hay veces ese término es un poco conflictivo para decir interleucin 10 es una citocina inmunosupresora, inmunoregulatoria, pero lo es para la inmunidad celular, no para la humoral, ¿ya? Listo, gracias, doctor. Ya, tendría que hacerles algunas preguntas de lo que he hecho en la tarde. ¿Han estudiado o tenían clases? Hoy teníamos clases. Sí, habían clases. Sí, Doc. Hoy había clase ética, bioseguridad. Bueno, el problema con ustedes es ese, porque cuando tienen las 2 horas seguidas, ahí es cuando más puedo preguntarles. Pero el problema de ustedes es que tienen el mismo día, entonces ya no voy a poder preguntarles ahora. Claro, no tienen el tiempo para haber leído. Si ustedes quieren, les pregunto, pues. ¿Qué dice? Lo dejaremos así nomás. Así nomás, doctor, creo. Ya, pues. Para la siguiente, como. Tú eres Nicole, ¿no? La delegada. Sí. A ti te preguntaré, pues, Nicole. Ay, no, doctor.